Desde que sigo este canal, hace ya casi 2 años, he sentido la necesidad de escribir esta historia cada vez que llega octubre. No sé exactamente por qué, pero siempre que este mes se acerca, el recuerdo vuelve con una fuerza que me incomoda. Durante mucho tiempo no me sentí capaz de contarla. Tal vez por miedo. Tal vez porque, en el fondo, tenía la esperanza de que si no hablaba de ello, terminaría por olvidarlo. Hoy, por fin, me atrevo. Todo ocurrió en un pequeño lugar, aproximadamente a 2 horas de la Ciudad de México. Un sitio metido entre montañas, rodeado de bosque espeso, conocido por ser frecuentado por Boy Scouts, campistas y familias que buscan alejarse del ruido de la ciudad. El lugar cuenta con amplias zonas para acampar, y también con algunas cabañas para quienes prefieren una experiencia un poco más cómoda. Yo conocía ese sitio desde niño. Mi papá era originario de un pueblo muy cercano, aunque prácticamente toda su vida la había hecho en la capital. Aún así, cada cierto tiempo regresábamos al pueblo a visitar a la familia. Curiosamente, de todas las veces que fui de niño, nunca subí a ese lugar con él. Cuando íbamos todos juntos, siempre nos quedábamos en el pueblo. Sin embargo, cuando yo iba solo con mis primos y mi papá no estaba, casi siempre nos dábamos la oportunidad de subir aunque fuera un rato, caminar entre los árboles, respirar el aire frío del bosque. Nunca pasó nada, al menos nada que yo recuerde, hasta el año 2015. Ese año fue el detonante de todo, la razón por la que hoy conozco y temo el verdadero misterio que rodea a ese lugar. Como las 3 historias que voy a contar ocurrieron precisamente en octubre, decidí titular todo esto como: Cuando compré mi primer auto, lo primero que hice fue comenzar a visitar todos esos lugares a los que antes no había podido ir. Sentía una libertad nueva, una necesidad de moverse, de conocer. Uno de mis primos acababa de subir a ese lugar, a las afueras del pueblo, y me dijo que era perfecto para acampar. La idea me encantó, así que invité a mi novia. Ella aceptó, pero puso una condición. No quería acampar, prefería quedarse en una cabaña. No tuve problema con eso. Reservamos una cabaña y planeamos pasar un fin de semana tranquilo, lejos del tráfico, del ruido y del caos de la ciudad. Llegamos el viernes por la noche al pueblo, alrededor de las 9. Cenamos en casa de mis tíos, pero ya era demasiado tarde para subir a la montaña. Nos dijeron que la entrada se cerraba temprano. Decidimos quedarnos esa noche ahí y subir hasta el sábado por la mañana. La verdad, no nos pesó. Pasamos una noche muy agradable con la familia. El sábado, temprano, subimos. El día fue perfecto. Caminamos por el bosque, mi novia tomó muchas fotografías, hicimos de comer en una pequeña fogata improvisada. Todo se sentía tranquilo. Debo mencionar algo importante. En ese lugar casi no hay señal. Solo en puntos muy específicos entran llamadas o mensajes, y aún así por momentos. Pensamos que esa desconexión sería relajante. Estábamos equivocados. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando recibí un mensaje por Facebook. Era de uno de mis primos. No lo había visto la noche anterior, aunque también vive en el pueblo. El mensaje, desde que lo leí, me provocó una incomodidad difícil de explicar. Decía: «Lamento no haberte visto, primo. Ya sé que se fueron a acampar. Cuídense mucho. Sé que suena raro, pero confía en mí. Es mejor que acampen lo más lejos posible de la zona de las cabañas». Nada más. Intenté preguntarle por qué decía eso, pero mi mensaje no salió. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante. Éramos los únicos en la zona de cabañas. No había luces, no había ruido, no había nadie más. Mi novia me preparó café. Traté de convencerme de que el mensaje de mi primo no tenía importancia, que solo era una advertencia exagerada. Pero no pude sacármelo de la cabeza. Nos fuimos a dormir. Después de una larga plática, poco a poco comencé a relajarme. Hasta que desperté. Desperté por la voz de mi novia. Estaba nerviosa. Dijo que había tenido una pesadilla y que sentía como si alguien estuviera caminando sobre el techo de la cabaña. No escuché nada. «Intenta dormir», le dije. Me quedé despierto varios minutos. Silencio absoluto. Un rato después volví a levantarme. «No pasa nada», le dije, «pero voy a salir a revisar». Lo hice. No había nadie alrededor.
No vi luces, no vi movimiento. Si alguien más estaba acampando esa noche, debía estar a más de 1 kilómetro de distancia. Para tranquilizarla, ella se quedó un rato en su celular, seguramente intentando distraerse. Yo me dormí casi de inmediato. Más o menos 1 hora después, cerca de las 4 de la madrugada, me despertó el sonido de mi teléfono. Era otro mensaje de mi primo. Seguramente lo había enviado horas antes. Decía: me pasó algo muy raro la última vez que subí a acampar, a principios de mes. Estaba con varios amigos. De pronto, unas chicas nos pidieron ayuda. Decían que se habían asustado en las cabañas. Les dijimos que se quedaran con nosotros en la fogata mientras uno de mis amigos y yo íbamos a revisar. Cuando llegamos, vimos algo espantoso. En el techo de la cabaña había 3 señoras. Estaban sentadas en círculo, platicando tranquilamente. Todas movían las manos mientras hablaban. Parecía que tejían, pero eso no tenía sentido. Cuando nos vieron, mi amigo salió corriendo. Yo hice lo mismo. Las chicas se quedaron con nosotros esa noche. Desde entonces, hay gente muy rara por las cabañas. Por eso te digo que no te acerques. Cuando terminé de leer el mensaje, sentí un peso enorme caer sobre mí. Y entonces, lo sentí. No era un sonido, era una vibración. Como si algo estuviera caminando sobre el techo. Pasos. Intenté despertar a mi novia sin hacer ruido. Necesitaba que estuviera alerta. O tal vez necesitaba que ella me dijera que no pasaba nada. «Hay alguien en el techo», le dije. «No, no hay nada», respondió. «Vuelve a dormir». «No, escucha». Guardamos silencio. 1, 2, 3 segundos. Y entonces, algo cayó con fuerza sobre la cabaña. Todo se estremeció. «Buenas noches». La voz de una mujer se escuchó desde afuera, burlona. Salimos corriendo. Llegamos al auto en pijama y aceleramos hasta la entrada, que ya estaba cerrada con cadenas. Dormimos ahí, dentro del coche, hasta que un muchacho llegó por la mañana para abrir. Le contamos lo que pasó. No dudó de nosotros. Se ofreció a acompañarnos por nuestras cosas. Cuando regresamos a la cabaña, todo estaba revuelto. Nuestras pertenencias estaban tiradas, algunas incluso afuera. Pero no faltaba nada. Ahí no terminó todo, porque lo que ocurrió después venía arrastrándose desde generaciones atrás. Y tenía nombre. Cuando por fin dejamos la montaña y regresamos al pueblo, el miedo no se fue, solo cambió de forma. Durante todo el camino, mi novia no dejó de mirar por la ventana, como si esperara ver algo entre los árboles. Yo conducía en silencio, con las manos rígidas sobre el volante, repasando una y otra vez cada detalle de la madrugada. La risa, la voz, el golpe sobre el techo. Nada tenía sentido, y sin embargo, todo parecía encajar demasiado bien. Mi familia nos recibió sin burlas, sin incredulidad. Eso fue lo que más me inquietó. Nadie dijo, «seguro lo imaginaste». Nadie minimizó nada. Mi primo, el mismo que me había enviado los mensajes, escuchaba en silencio, con el rostro serio, como si solo estuviera confirmando algo que ya sabía. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer, nos despedimos y regresamos a la ciudad. Fue hasta días después que le conté todo a mi papá. Esperaba enojo, esperaba preocupación, no esperaba miedo. Cuando terminé de hablar, mi papá se quedó en silencio. No me miró de inmediato. Suspiró, largo, pesado. Luego me regañó, no como padre molesto, sino como alguien que sabe que estuviste demasiado cerca de algo que no debías ver. Siempre dejé claro que no era bueno subir a esa zona en octubre, me dijo. Nunca. Le pregunté por qué, y entonces me habló de las brujas de octubre. Noté desde el inicio que no le era fácil hacerlo. En toda mi vida jamás lo había escuchado hablar de esto. Ni siquiera mi mamá conocía esas historias con exactitud. Me dijo que el primer recuerdo ocurrió cuando él era apenas un niño. Tendría unos 4 años. Era el más pequeño de todos los primos, gordito, consentido,
siempre llevado de un lado a otro. Un octubre, muchos años atrás, sus primos mayores decidieron subir a acampar a la montaña. El mayor de ellos iba con su novia. Ninguno pasaba de los 13 o 14 años. Llegaron a la zona donde hoy están las cabañas. Jugaron a las escondidas, corrían entre los árboles, reían. A mi papá lo llevaba de la mano la novia de su primo, porque era la mayor y le habían encargado cuidarlo. En algún punto se separaron. El primo mayor tomó a su novia de la mano y le pidió a mi papá que corriera de regreso con los demás. Él lo hizo, pero no encontró a nadie. Jura que llegó al mismo sitio, pero no había absolutamente nadie. Intentó volver atrás, tampoco encontró el lugar. La tarde comenzaba a oscurecer. El bosque se hacía más denso. Empezó a llorar. Entonces escuchó voces, pláticas lejanas, risas. La siguió. No veía a nadie, pero el sonido parecía moverse, como si lo guiara cada vez más adentro del bosque. De pronto una voz comenzó a llamarlo. No la reconocía, pero le daba confianza. Pensó que podía ser una tía o alguien que había subido a buscarlo. Siguió caminando, subiendo, cada vez más arriba. La niebla comenzó a aparecer entre los árboles, y entonces la vio. Una anciana, asomada detrás de un tronco, cabello largo, gris, sonrisa enorme. «Ven», le decía, moviendo la mano. «Ven conmigo». Mi papá dio unos pasos, y entonces escuchó los gritos desesperados de todos sus primos. Unos brazos lo levantaron del suelo. «¡No voltees!», le gritaban. Era la novia de su primo, corriendo con él en brazos. Mi papá volteó y vio a la anciana corriendo detrás de ellos, a una velocidad imposible. Los alcanzaron los demás. Los adultos llegaron después. Habían pasado horas buscándolo. Nadie creyó la historia. Solo 2 personas habían visto a la mujer. Mi papá nunca volvió a subir con tranquilidad. Años después, ya adolescente, ocurrió algo peor. Eran finales de octubre. Un grupo de primos más pequeños había subido a la montaña. De pronto, el escándalo llegó al pueblo. Un niño bañado en sangre, cargado por varios hombres. Lo habían encontrado en un barranco. La niebla ya cubría la montaña. Comenzaron la búsqueda. Mientras algunos escuchaban risas y maldiciones de mujeres invisibles, el grupo de mi papá vio algo que jamás olvidaría. En la parte alta de un risco, un círculo, varias mujeres completamente desnudas, de cabello larguísimo y gris, sentadas alrededor de una fogata. No hacían ruido, reían, sin sonido. El silencio absoluto los rodeaba. Huyeron. Más tarde supieron que los niños estaban a salvo, pero alguien dijo que las brujas los habían seguido, corriendo por las copas de los árboles. Desde ese día, mi papá jamás volvió a subir en octubre. Cuando terminó de contarme todo, entendí algo. Ellas no aparecen siempre, esperan, y octubre siempre vuelve.